Quiero invitarlos a buscar Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4. En el versículo 6 dice la Sagrada Escritura: y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. En la Biblia, en pasajes como este, se nos deja claro que el mundo, la población mundial está dividida en dos grandes grupos: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Esto es un mensaje chocante. 85% más o menos de la población mundial es religiosa, es decir, más de 8 personas de cada 10 en el mundo dicen creer en Dios en alguna de las expresiones religiosas. Así que si nosotros saliéramos a la calle y encontramos una persona, existen las probabilidades de que 8 de cada 10 personas a las que le preguntáramos si cree en Dios, nos va a decir sí. Entonces, si nosotros le preguntamos a esa persona: ¿usted cree que es hija de Dios?, ¿qué nos va a decir? Pues sí, ni modo que crea en Dios y yo no sea hijo de Dios. Así que la gente puede considerarse hija de Dios, pero eso no es garantía que sea hija de Dios. Este versículo que acabo de leer nos sirve de introducción para una realidad. Hay un distintivo a la luz de este pasaje de los auténticos hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice: porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Ahora ven ahí como para dejar claro de qué hijo él está hablando, está en mayúscula. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Entonces, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu Santo. Este pasaje está diciendo que Dios ha enviado el Espíritu Santo, que también es el Espíritu de Cristo, a los corazones de los hijos de Dios. Digamos que yo soy convencido de que existen sandías voladoras. Sandías voladoras. Yo creo en las sandías voladoras. Y ustedes se me quedan viendo con cara de pobrecito, ¿verdad? Sandías voladoras. Ahora imagínense que yo digo: yo creo en las sandías voladoras. Y él dice: pues no, yo no creo en las sandías voladoras. Es más, no existen las sandías voladoras, me dice él. Entonces yo me molesto y le digo: ¿y tú qué te crees para decirme a mí que mis creencias son equivocadas? Tú tienes tus creencias, yo las respeto, respeta mis creencias. ¿Han oído algo como eso? No importa aquí tanto si yo soy sincero y convencido de mis creencias. Aquí lo que importa es si las creencias de una persona corresponden a la realidad. ¿Entienden el punto? Yo puedo estar convencido de que las sandías son voladoras y reclamar respeto, respeta mis creencias, porque yo respeto las tuyas, tú respetas las mías, pero ese no es el punto. El punto que estamos aquí hablando es que las creencias no son verdaderas solo porque las personas estén convencidas en ellas. Las creencias correctas son las creencias basadas en la verdad, en los hechos de verdad. ¿Entienden lo que digo? Si yo no puedo demostrar que mis creencias son compatibles con la verdad, entonces no importa que yo sea sincero en mis creencias. Lo único que importa es la realidad, que va a dictar el fundamento de mis creencias. Ahora, si 8.5 personas de cada 10 personas en este mundo, vamos a redondearlo, 8. Si 8 de cada 10 personas en el mundo tiene creencias y entre ellos sus creencias se contradicen, ¿cómo podríamos saber cuáles creencias son las correctas, las mejores para creer? Pues fácilmente las que coincidan con la verdad, con la realidad. Ahora, todos los que dicen creer en Dios en el mundo están asumiendo algo, que un tal Dios existe. ¿Está claro? Si dicen creer en Dios, ser parte de una religión, entonces creen en algún tipo de divinidad o deidad, que existe un Dios. Por consiguiente, la lógica nos dice que si existe un Dios y Él es superior a nosotros, Él es el creador, Él es el soberano, es el que
gobierna el universo. Entonces, ¿quién es el que tiene el derecho de dictar lo que es la verdad? Obviamente nosotros no. Sería ese Dios. ¿Están siguiendo la lógica? Es que solo así puede ser. Porque cada cabeza es un mundo, dice el refrán, ¿no es cierto? Yo creo que las sandías voladoras existen y estoy convencido, entonces es mi creencia, respétame. Pero aquí no se trata nada más de respetar nuestras creencias, sino de analizar nuestras creencias en función de la verdad. ¿Qué verdad tiene más coherencia con la realidad? Ahora, aunque en el mundo 8 de cada 10 personas crean que en cierto modo son hijas de Dios, no son hijas de Dios nomás porque lo crean. ¿Quién es el que va a dictar quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? ¿Tú? ¿Yo? No. Tiene que ser la divinidad. ¿Están siguiendo el punto? Porque cada quien merece respeto en sus creencias, decimos nosotros. Pero no se trata aquí de respeto, se trata de realidad. ¿Qué dice el que diseñó la realidad? Ahora, en la Biblia, el Dios de la Biblia, la religión más grande del mundo es el cristianismo. Más de 2.300 millones de personas dicen que el cristianismo en cualquiera de sus formas es la verdad. Estamos diciendo más de 2.300 millones de personas. Hay 3 grandes ramas cristianas en el mundo: el catolicismo romano, el cristianismo ortodoxo y el protestantismo. Pero los 3 están de acuerdo en que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero y su Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta es la noticia para todos los que dicen ser cristianos en el mundo. El libro de Dios, que todos los que dicen ser cristianos aceptan que es inspirado por Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, dice que los auténticos hijos de Dios han recibido de parte de Dios el Espíritu Santo en sus corazones. ¿Lo vieron eso? ¿Lo escucharon? Todos los cristianos, los católicos romanos, los ortodoxos orientales y los protestantes creen que la epístola de Pablo a los Gálatas es inspirada por Dios. Así que aquí ya no hay pierde. Gálatas dice que porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ahora, ¿cómo yo puedo saber? Porque el Espíritu de Dios es invisible. Yo no veo al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo saber si alguien ya tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es invisible. Más, ¿cómo puedo saber si yo he recibido el Espíritu Santo? Bueno, por las evidencias. Cuando el Espíritu Santo vive en una persona, Él provoca ciertas evidencias, se deja ver de ciertas maneras. Les voy a dar algunos ejemplos. En este versículo vemos un ejemplo de una evidencia cuando el Espíritu Santo vive ya dentro de una persona. Dice, una vez más, porque son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y luego dice, clamando, Abba, Padre. Abba significa Padre también. Y Padre, pues significa Padre. Solo que Abba está en arameo y Pater en griego. O sea que aquí en el texto original dice Abba, Pater, o sea, papá, papá. El Antiguo Testamento, los judíos le decían papá, Abba. Y el Nuevo Testamento, Pater, Padre. Pero está diciendo, ¿cuál es el punto aquí? Cuando el Espíritu Santo vive en el corazón de un auténtico hijo de Dios, se nota porque esa persona siente deseos de orar, tener una relación con Dios. Ora, eso significa clama a Abba Padre. ¿Qué es clamar? Es hablar con intensidad, con emoción, con pasión. ¿Captan el punto? Así que si yo creo que soy un hijo de Dios, pero orar me resulta un tormento, no me pidas que yo ore, por favor, que ore otro. Yo nunca oro, no sé qué decir. Eso ya es una señal de ponerse a pensar. ¿Está claro? Porque aquí el texto,
Por cierto, sí recuerdan que yo no escribí la Biblia, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Yo nomás la estudio igual que todos. Y este libro dice aquí, vuelvo a repetir, dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Donde vive el Espíritu Santo en una persona, esa persona quiere orar. No me respondas, ¿tú quieres orar? Eso es una señal que te puede orientar a ti. Pero hay mucha gente en el mundo que ora. Los musulmanes oran 5 veces al día y hasta ayunan todo el mes de Ramadán. Así que mucha gente ora y no por eso es garantía de que son hijos de Dios. Pero los hijos auténticos de Dios, donde vive el Espíritu Santo, oran. Otra cosa que produce el Espíritu Santo cuando vive adentro de una persona es en el capítulo siguiente, en el 5. Vayan al 5. Gálatas 5, versículo 5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. ¿Cuál es la palabra que se repite? Esperamos esperanza. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué nos está diciendo aquí? Ahora, Él no está diciendo que esperamos en automático. Él está diciendo, esperamos, dice, por medio del Espíritu. O sea que cuando el Espíritu Santo vive adentro de una persona, un auténtico hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo adentro, esta persona tiene esperanza, tiene una esperanza en su vida. ¿Qué esperanza? Ahí lo dice el texto. Esperamos por la fe, esperanza de justicia. Es decir, que en el día del juicio vamos a salir aprobados. No por nuestros méritos, por los de Cristo. Tenemos esperanza. Porque si no tuviéramos esperanza de justicia, tendríamos miedo, ¿verdad? Ay, no, yo no quiero que llegue el día del juicio. ¿Por qué? Porque voy a reprobar. Pero como confío en los méritos de Cristo que me son atribuidos, entonces en lugar de tener miedo del día del juicio, ¿qué tengo? Esperanza, ¿no? Por la fe, esperanza de justicia. No la mía, ¿la justicia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo contrario de la esperanza? Pues hay dos formatos de contrarios a la esperanza. Una es la desesperación, ¿verdad? Y la otra es la depresión. ¿Qué es la depresión? Es uno de los males más comunes en nuestra generación. ¿Saben qué es la depresión? Pérdida de la esperanza. Cuando tú conoces a alguien que quiere morirse o quitarse la vida o ha perdido toda esperanza, o esta persona no tiene al Espíritu Santo, o tiene al Espíritu Santo, pero está muy confundida. Pero un hijo de Dios, donde vive el Espíritu Santo, no solamente tiene ganas de orar, sino que también a la luz de este pasaje tiene una esperanza segura por la cual vivir. Espera la justicia de la fe. ¿Verdad? Ahora observen, regresemos al capítulo 4, ahora el versículo 29. Quizás esta es la primera de todas. Gálatas 4:29 dice, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pablo en ese versículo está hablando de la persecución que hacían los judíos contra los cristianos. ¿Entienden? Y él está aludiendo a una historia del Antiguo Testamento. Abraham había tenido 2 hijos. Uno se llamó Ismael, era un hijo ilegítimo. Un hijo que Abraham tuvo con una esclava, no con su esposa. Y luego Abraham tuvo un hijo segundo llamado Isaac, con su esposa. Ismael le llevaba como 13, 14 años a Isaac de edad. Ismael era un bully contra Isaac. Lo fastidiaba, lo perseguía. Hay una antigua tradición, no está en la Biblia, está en un escrito, en un Talmud, si no me equivoco, en una tradición rabínica antigua, que dice que Ismael sacó a Isaac a veces, que le decía, vente hermano,
que eran medios hermanos. Vente, vamos a jugar al tiro al blanco. Y dice que él lo mandaba, ve por la flecha. Y él le tiraba flechazos. No, porque Dios tenía su mano sobre Isaac, si no se lo truena, como decimos vulgarmente. Era malo, era abusivo. Ismael, según todas las tradiciones dicen lo mismo. Entonces Pablo, aludiendo probablemente a esas tradiciones, dice cómo el hijo ilegítimo perseguía al hijo de la promesa. Así también ahora dice. Y esto estaba hablando de cómo los judíos perseguían a los cristianos ya en los tiempos de los Gálatas. ¿Entienden? Pero ese no es el punto que estoy tratando de recalcar. Solo estoy dándoles el contexto para que no vayan a decir que estoy sacando de contexto el pasaje. Pero aquí el versículo está diciendo que, observen, vuelvo a Gálatas 4:29. Así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a una persona es que la hace nacer de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Nosotros cuando alguien nace decimos que comienza una nueva vida, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza tu vida? El día que tú naciste. Lo que está diciendo aquí es que cuando el Espíritu Santo es enviado por Dios al corazón de una persona, ese momento constituye para la persona un nuevo nacimiento. Es un nuevo principio para su vida. Digamos que yo compré un carro, bueno, que lo compró mi papá. Mi papá compró un carro de agencia, 0 millas. Qué sé yo, un Chevy 1973. Y lo puso en su garage, nunca lo usó, lo tapó. 1973, 0 millas. Y finalmente en el año 2022 dice, vamos a probarlo. Le pone gasolina por primera vez, lo destapa, le quita la tela que lo protegía para que no se rayara. Está impecable el carro, está literalmente, ¿cómo está? Está nuevo, pero no es nuevo, ¿verdad que no? Está nuevo por un lado, pero por otro lado, pues es viejo. Pero el carro es como nuevo, porque no ha sido usado para lo que fue diseñado. ¿Entienden el punto? Así que por primera vez le pone gasolina, revisa todo está operativo, todo está funcionando, lo enciende y por primera vez lo circula. Este carro es viejo en cierto modo, pero es nuevo en cierto modo. Este carro acaba de empezar su vida útil para la que fue diseñada, porque apenas ahorita empezó a ser usado para el propósito que fue creado. ¿Entienden el punto? Algo como eso es lo que pasa en la vida de los hombres. Nacen en la carne, pero viven a su manera, viven para hacer su propia voluntad. Hasta que llega el punto en donde Dios en su misericordia les cruza a alguien en el camino que les hable de que fueron creados con un propósito bajo el diseño divino. Y entonces la persona decide dejar de vivir para su propia voluntad y empezar a vivir para la voluntad de Dios. La Biblia le da varios nombres a esa decisión. Le da el nombre a veces de conversión. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y ve que Cristo murió por ella y acepta el sacrificio de Cristo por ella y decide morir a sí misma para que Cristo viva en ella por la fe. Eso es también llamado a veces el nuevo nacimiento. Entonces la persona, digamos que ya es 1973, un chavalón, ¿no? Pero apenas se convirtió y entonces allí empieza su nueva vida. Por fuera está todo cateado, ¿verdad? Pues ya ven, ¿verdad? Pero por dentro está brand new, nuevecito, es su nuevo nacimiento. El cambio está dentro. Eso es el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, ese momento es un nuevo empiezo para la persona. Ahora, observen lo que expliqué al principio. La Biblia en libros como este, de Gálatas, le llama andar en la carne al hecho de vivir bajo tu propia voluntad. ¿Entienden? Yo vivo para lo que yo quiero.
no necesariamente quiere decir que todo lo haces mal, simplemente lo haces a tu manera, como dice la canción, ¿no? A mi manera. A mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, yo voy a hacer con lo que quiera con mi vida. Y la persona vive haciendo su voluntad. Pero no fuimos creados para hacer nuestra voluntad, fuimos creados para hacer la voluntad de nuestro Creador, nuestro Señor. Entonces, unas personas dicen, no, pues yo lo que quiero es tomar cerveza. Y le gusta el chupe, como dicen vulgarmente, ¿no? Y se emborracha y él dice, yo hago lo que quiero y a mí nadie me va a decir lo que yo. Y vive tomando. Pero le empiezan a decir, te vas a enfermar, mira tu colesterol, mira cómo estás ganando peso, mira nada más cómo estás. Entonces la persona dice, no, este vicio no me conviene, me está enfermando, me está haciendo perder mucho dinero, ya voy a dejar de tomar, ahora voy a ser deportista. Ahora agarra la pasión por el deporte, esa es su nueva obsesión. Antes era el alcohol y ahora es el deporte. ¿Qué es mejor de las dos? Pues el deporte. Pero el punto es que sigue haciendo su propia voluntad. Antes hacía algo destructivo, ahora hace algo beneficioso físicamente, pero de todos modos vive para hacer su perfecta voluntad. Solamente cambió de faceta, de perspectiva, cómo él maneja su carne, su propia voluntad independiente de Dios. Pero un día se empieza a cansar de las consecuencias de su manera de vivir. Cuando una persona vive bajo su propia voluntad, va a enfrentar las consecuencias. Cuando una persona vive solamente para hacer su voluntad, va a perjudicar las relaciones con las personas que le rodean. Va a afectar su salud, va a afectar sus prioridades, a veces afecta sus finanzas, su salud muchas veces la perjudica. Entonces, cuando vivimos bajo nuestra voluntad, vamos a enfrentar las consecuencias tarde o temprano. Y entonces Dios en su misericordia, a las personas que están así, a veces les empieza a mandar un rayo de luz y empiezan a darse cuenta, ¿sabes qué? No estoy viviendo bien mi vida. ¿Por qué no disfruto todo lo que hago? Porque aunque hago lo que hago, pero todavía no me siento completo y no me siento feliz. O me siento muy feliz, pero algo me dice que no está bien. ¿Qué va a ser mi vida? ¿Solamente gastarla para esto? Y entonces, en el tiempo de Dios, Dios le cruza a un evangelista. Es decir, Dios le cruza en su camino a esta persona, alguien que conoce la palabra de Dios y le explica el evangelio y le dice, tú no naciste para eso. Fuimos diseñados para cumplir y para vivir para la gloria de nuestro Dios. Tú puedes ser feliz en Dios. Aunque sufras en el mundo, pero encontrar tu lugar en Dios. Para eso Dios envió a su Hijo a morir para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Por amor a ti envió a su Hijo. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú confías y aceptas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida puede cambiar. Tu vida puede cambiar. Y entonces esta persona escucha eso y algo adentro de su corazón dice, wow, si tan solo fuera cierto lo que me dice esta persona, si tan solo pudiera cambiar mi vida, si tan solo pudiera yo saber que mi vida puede tener un comienzo otra vez, puedo volver a empezar, que Dios perdonara todos mis pecados, que puedo tener un hogar mejor donde reine el amor y la paz, que puedo tener una mejor paternidad hacia mis hijos, que puedo vivir mi vida en orden delante de Dios, que puedo tener paz con Dios. Y una persona empieza a escuchar, empieza a oír eso. Pero luego empieza a dudar al mismo tiempo, decir, sí, no, pero, no, ¿qué va a hacer si yo le entrego el control de mi vida a Dios? Si yo acepto al Señor Jesucristo. Me da miedo. ¿Qué tal si me pide cosas que yo no quiero dar? ¿Alguien alguna vez se sintió así, verdad? ¿Qué tal si Él me mueve a hacer cosas que yo no quiero o que no estoy seguro? Entonces empieza a ver esta lucha interna y la persona se siente intimidada de entregarle el control de su vida
al Señor Jesucristo y al mismo tiempo se siente atraída. Hasta que en algún punto unas personas deciden, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahora usemos el ejemplo del carro que usé yo hace rato. La mayoría de nosotros quizás hemos manejado un carro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vivíamos en México o en América Latina, los que vivimos allá? Andábamos en un carro y de pronto el carro se apaga, deja de funcionar, ahí en la media calle. ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan? A ver, no los oí. ¿Qué había que hacer? A empujarlo, ¿verdad? ¿Fácil o difícil? ¿Eh? Hombre, sudabas la gota gorda, decíamos, ¿verdad? A empujar el carro aquel, peor si viene de bajada, ¿no? Empujar el carro aquel. No, pues, ahora, ¿se podía o no se podía empujar? Dices, pues si era estándar, lo ponías en neutral, ahí lo empujó, pero si era automático, ya estuvo, no, eso estaba imposible. Pero digamos que lo ponías en estándar, en neutral, y lo empujas, y lo logras mover un trecho, ¿no? Pero ¿cómo acabas? Pues bien cansado, ¿no? Y digamos que tienes suerte, tu carro se te quedó, no sé, en una bajada, en una pendiente, dices, no, lo voy a empujar, y ya empujándolo, ya la hice, hasta agarra vuelo. Y lo empujas y agarra vuelo, pero el carro no prende, no tiene gas. Te le subes al carro, ahora ¿cuál es el problema? Ya lo echaste a andar, pero ahora ¿cuál es el problema? No puedes controlar su destino. A ver a dónde para aquello, ¿no es cierto? Es que el carro no fue diseñado para usarse así, ¿verdad que no? El carro fue diseñado para que él te lleve a ti, no para que tú lleves al carro. Tú no debes empujar el carro debe llevarte a ti. Es la potencia del motor que tiene el carro adentro la que hace el trabajo. Y cuando trae gasolina, no, pues es fácil mover el carro, ¿o no? Esa es la diferencia entre vivir esta vida en el poder del Espíritu y vivir esta vida en el poder de la carne. Esa es la diferencia. Hay personas incluso que vienen a iglesias como esta, que andan en la carne, pero no lo saben. Es decir, quieren hacer las cosas buenas en sus propias fuerzas, en sus fuerzas. El punto es que ellos siguen controlando su vida. A mí nadie me va a decir lo que yo hago. Si yo quiero tomar cerveza, si quiero echarme unos churros de marihuana, o si quiero echarme unos churros de cajeta, yo sabré en mi vida. ¿Qué? Bueno, ya no voy a ser vicioso, ahora voy a ser deportista. Entonces, él y ella hace lo que quiere con su vida. Y dice, no, como que me está faltando Dios en mi vida. Entonces esta persona dice que cree en Dios, porque 8 de cada 10 personas dicen que creen en Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que me falta es Dios en mi vida. Ya me dijeron, sí, me falta Cristo en mi vida. Bueno, entonces Dios, el último accesorio de mi mochila que me hacía falta. Y agregan a Dios a su mochila, pero ellos siguen mandando. Toda la semana voy a hacer lo que quiera, pero el domingo en la mañana voy a misa. El domingo en la tarde voy al culto evangélico. De todos modos, tú sigues manejando tu vida a tu antojo. Ese es el punto. Aunque vengas a una iglesia bíblica, tú controlas tu vida, tú vives en la carne. Y hay 2 problemas con vivir así, aún en el cristianismo bíblico. Uno, es cansado eso. ¿Tú crees cumplir los mandamientos de Dios en tus propias fuerzas? Eso cansa. Pues no te extrañes, es decir, orar, va a haber reunión de oración, media hora, leer la Biblia a diario. Ese es el punto. Es una carga pesada para el que no anda en el Espíritu. Hasta las tareas más livianas, hasta el carro más liviano. ¿Cuál era el carro más liviano que inventaron? ¿El Volkswagen? Dice, ni tan liviano, pastor, ¿vea cómo me trae? ¿Verdad? O el Chevy, yo no sé cuál, el Atos allá, un coreano que hicieron una vez. El carro más liviano es pesado cuando lo tienes que empujar, ¿o no? Imaginen el lanchón, aquel carro de El Padrino, ¿verdad?
cualquier carro que hay que empujar a la larga es pesado. Digamos, pues para mí no fue tan pesado porque agarré una bajada. Entonces, digamos que lo logras empujar, pero no sabes a dónde va a parar eso, no lo puedes controlar. Tú esperas que aquello termine bien, pero no lo puedes garantizar. Pero ¿qué tal cuando logras prender el carro? Cuando le pones gas y prendes el carro. Bien fácil, ¿verdad? Facilito. Y más si te quitas y te vas al lado del copiloto y viene un chofer, uno que sabe manejar el carro, ¿no? Y él te dice, no, yo te voy a llevar. Bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nos quitemos del volante y dejemos que su Espíritu, que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu conduzca la máquina, nuestra vida. Aquello deja de ser una carga. El peligro con eso es que te va a llevar a lugares que no te imaginas. Y tú empiezas a decir, ¿a dónde vas? No, como que no, yo no, creo que no quería ir para allá. Entonces en el momento que te acuerdas, metes la mano al volante y le das el volantazo desde acá, no, vente para acá, porque no, ahorita no pensaba ir para allá. Y esa es la lucha que a veces tenemos los creyentes, que aunque le damos al Señor el control de nuestra vida, de vez en cuando queremos meter la mano para que se venga para acá. Pero luego nos acordamos y mira nada más, ya me pusieron una multa, ¿por qué tuve que hacer eso? Perdón, Señor, no, perdón, porque no entiendo. Y sueltas, y estamos en esa lucha todos. Pero tiene que ocupar Él su lugar. Hasta que nosotros no le cedemos a Dios por medio de su Espíritu en nuestras vidas, el control de nuestras vidas, primero corremos el riesgo de autoengañarnos y creyendo que tal vez somos hijos de Dios cuando no lo somos. Y en el caso de que sí lo seamos, que ya tengamos el Espíritu Santo, estamos metiéndole la mano al volante cada que Él nos quiere conducir por un lugar. Porque ese es la siguiente evidencia de que alguien es hijo de Dios. Ahora vayan al capítulo 5. Ya he dicho, evidencias de que alguien es un hijo de Dios a la luz de Gálatas es que esa persona ha recibido el Espíritu Santo en su corazón y como resultado ha nacido de nuevo, tiene deseos de orar, tener una relación personal con su Padre Celestial que se refleja en una vida de oración, y luego una persona que tiene esperanza en su vida. Ahora 5:18, vayan, Gálatas 5:18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Otra evidencia de que el Espíritu Santo vive en el corazón de un auténtico hijo de Dios es que el Espíritu Santo que está dentro lo quiere y lo va a guiar. Lo guía. Una especie de impulso, como de brújula espiritual que ahora sientes que Dios te lleva en ciertas direcciones. Que a veces quieres hacer lo mismo que hacías antes y como que algo te dice, mejor cállate. Desde adentro, dice, ya mejor cállate. Ya no es igual. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti y estás con tus amigotes ahí, que a la hora del lonche están contando sus chistes, a ver quién es el chiste más pelado, ¿verdad? Y todos jijiji, jajaja, y tú te quieres hacer ahí el gracioso y vas y le entras a las leperadas, ¿no? Y cuentas tu chistezote. Y todos se ríen del chiste, menos quién, menos tú. Porque algo adentro de ti te dice, como que te dijera, ¿te parece gracioso? Pues a mí no me parece gracioso. Y jijiji, y por dentro, ya no me gusta esto. Algo cambia dentro de ti, algo adentro de ti te dice, no es por allá, es por acá. Por eso dice el 5:18, si son guiados por el Espíritu, y no es que aquí Pablo dude de que son guiados. Él realmente está afirmando, ustedes son guiados. Por lo tanto no tienen que andar bajo la ley. Ahora, acuérdense en Gálatas, la ley de Moisés, ¿se acuerdan? 10 mandamientos y otras cosas. ¿Quién inspiró el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Dónde está la ley de Dios? En el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el que quiera cumplir la ley del Antiguo Testamento tiene dos opciones. O la cumple en sus propias fuerzas, o sea en la carne, o simplemente se llena del Espíritu. ¿Quién inspiró la ley? El Espíritu. En automático queda cumplida la ley. ¿Entienden?
¿Por qué? Porque el que la inspiró ahora es el que está en control de mi vida. ¿Para qué me preocupo por andar cumpliendo la ley? Simplemente me dejo guiar por el Espíritu Santo. Por eso los que son guiados por el Espíritu Santo ya no están preocupados por cumplir la ley, porque en automático la han quedado cumplida. Cristo la cumplió y ahora ellos viven en el Espíritu que le inspiró. No tienen de qué preocuparse de legalismos, solo de andar en el Espíritu. Otros frutos o evidencia, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, nada más para que antes de ir allí, vean en el versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Miren la diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Cuando tú gobiernas tu vida, mira lo que pasa, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, ¿y qué dice lo primero? Inmoralidad. Y ahí está hablando de inmoralidad sexual. Ahí los hombres o las mujeres también ahora, por desgracia, presumiendo, ¿no?, de sus conquistas. No, hombre, tantas mujeres y todavía presumen, ¿verdad? Creen que son muy listos porque dicen, no, hombre, conquisté a aquella mujer y mi esposa ni cuenta se dio. Fíjense, la maldad, alardean de la maldad y creen que ser inteligente, engañar personas, violar sus votos matrimoniales, inmoralidades. Eso es una obra de la carne, obviamente no es obra del Espíritu. ¿Qué más? 5:19 dice impureza y se refiere a la actitud del corazón, sensualidad. 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, Pablo diciendo, ya mejor ni les doy ideas. Estos nada más son unos ejemplos de los resultados de vivir en la carne. En la carne. Así que aunque digamos que somos cristianos, por ejemplo, si mi matrimonio está lleno de celos, ¿qué es lo que me está dominando ahí? La carne, ¿verdad? Si en mi vida hay envidia, si estoy dominado por la envidia, quiere decir que ahí yo quiero retener el control de mi vida en ciertas áreas y no cedérselo al liderazgo del Espíritu Santo que ya habita en mí, si soy hijo de Dios. Si no es que tal vez ni soy hijo de Dios. Ese es el peligro. Pero el contraste, cuando alguien vive bajo el poder del Espíritu, miren, 22, mas el fruto del Espíritu es, en primer lugar, ¿qué dice ahí? Amor. Marca distintiva del auténtico cristiano, según el Señor Jesús en Juan 13:35. Auténtico cristiano se distingue sobre todas las cosas por el amor. Primero el amor a Dios y luego el amor a sus hermanos, el amor al prójimo. Ahora, acuérdense que aquí estamos hablando de las definiciones según Dios, no según los hombres. Porque yo digo que amo, ¿verdad? Cada quien dice que ama. Ahí está el joven diciéndole a la muchacha, no, pues yo te amo, le dice el muchacho a ella. Y ella le dice, yo también te amo. ¿Ah, me amas? Le dice el muchacho. A ver, dame una prueba de tu amor. ¿Una prueba de mi amor? Sí, eso es lo que te estoy pidiendo. Según ellos, según los estándares de muchos jóvenes, amor es igual a sexo, ¿verdad? ¿Me amas? A ver, dame una prueba de tu amor. Pero recuerden que nosotros tenemos que regresar a las definiciones de las cosas según la realidad, según el creador, el diseñador. ¿Qué es amor según Dios? Ahí les va. ¿Qué es amor para Dios? Cuando leemos que el fruto del Espíritu es amor, no está hablando de ese tipo de amores. Está hablando del amor como Él lo define. Ahora, ¿cómo se define el amor según Dios? De tal manera amó Dios al mundo que, ¿cuál es la siguiente palabra? Dio. Dar es más que hablar, ¿verdad? Amar es más que decir palabras bonitas para Dios.
Para Dios, amar es actuar. ¿O no? Y no es cualquier tipo de acción. ¿Qué dice el versículo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿O lo quieren todavía más claro? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor. El amor es un afecto acompañado con actos de servicio sacrificial. Amor para Dios es un afecto, sí, es un sentimiento, pero no solo son sentimientos y palabras. Amor es para Dios un afecto acompañado de acciones sacrificiales por el bien amado. Yo les conté, ¿no?, de mi primer pleito en mi matrimonio. Ay. Ahorita no está mi esposa, le está dando clase a los niños. Les voy a contar aquí, se cree, ¿no? Mi primer problema matrimonial, ahí les va. Los dos trabajamos, los dos estudiamos. Estábamos casados, jóvenes. Yo estudio en la mañana, salgo a la 1 de la tarde, vivo cerquita ahí y entro a trabajar a las 2. Lilia trabaja, sale a la 1. Entonces los dos salimos a la misma hora y hay que correr rápido porque a las 2 de la tarde yo entro a trabajar. Entonces hay que preparar la comida rápidamente. Llegamos a la carrera, hay que preparar la comida. La preparamos ese día. Ya está todo servido, la servimos, nos sentamos, ella allá, yo acá, oramos, porque ya somos cristianos. Padre, gracias por la comida, bendícela en el nombre de Jesús, amén. Ok, y antes de al ataque mis valientes, los tenedores, y se nos olvidaron los tenedores. Los tenedores, Lilia, lánzate por los tenedores. No, pues ve tú, yo también traigo hambre. No, tú eres el caballero, no, tú eres la esposa, sujétate. Ahora sí me salió lo bíblico, ¿no? Y ahí está tú, no, yo, tú. Congela la escena. ¿Qué es amor según la definición bíblica? ¿Qué es amor? Solo, ¿qué tal yo digo? Ay, Lili, yo te amo, ve por los tenedores. Ok, yo le estoy diciendo que le amo, pero ¿qué es el amar en la Biblia? ¿Qué es el amor ágape? Es un amor, es un afecto acompañado de actos sacrificiales, actos de servicio sacrificial. Así que, ¿quién ama más? El que vaya por los tenedores voluntariamente. ¿Quién creen que ganó? ¿Quién amó más? ¿Quién creen que amó más esa vez? Ella. Ella amó más. ¿Ven? Ese es el amor de Dios. Imagínate un hombre o una mujer que nació y su lema en la vida es este: primero yo, después yo y entonces yo. ¿Alguna vez conociste a alguien? Yo sí. Primero yo, después yo y al último yo. Imagínate que esta persona vive su vida así. Toda su vida ese es el lema de su vida. ¿Ustedes creen que haya personas así en el mundo? ¿Creen que haya personas así? Ay, pastor, le puedo dar una lista de nombres con apellidos si quiere. No, por favor, no empiecen aquí con testimonios personales. Hermanos, imagínate que esa persona de yo primero yo, y luego yo y al último yo, oye un mensaje como este, está cansado de su egoísmo, de hacerle la vida miserable a los que lo rodean, de quedarse sola, se cansa y dice, yo no quiero vivir así, yo quiero estar en paz con Dios. Se arrepiente de su pecado, de su egoísmo, acepta al Señor Jesucristo. Él recibe el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu número 1, ¿cuál es según este pasaje? Amor. Tú le pierdes el rastro a esta persona y un día te la cruzas en el camino. No se da cuenta que la estás viendo y de pronto ves, y aquel que siempre dijo, primero yo, después yo y al último yo, y tú ves que ahora está haciendo actos sacrificiales de servicio por otros. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Pues hiciste la encarnación de Satanás aquí en el mundo y ahora, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Díganme ustedes, ¿qué le pasó?
Ven, a todos nos gusta ver los programas de televisión de los amigos leales que siempre se apoyan y se perdonan y se escuchan y se aman y se sacrifican unos por otros. Ah, sí, son muy bonitos los programas en la televisión. Vean la vida real. Por eso son tan populares las telenovelas, porque reflejan la realidad de muchos matrimonios, de muchas familias, de muchos hogares. Envidias, celos, infidelidades, traiciones, robos, despojos. Eso, así vive mucha gente. Yo ni veo telenovelas, con conocerlos a ustedes tengo. No se crean. Sí, pastor, ya nos llevamos, no se crean, con conocer mi propia vida tengo, ¿verdad? Cada quien tiene su propia telenovela. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Cristo cambia vidas. Cristo cambia vidas. Aquí estoy yo. Yo era una persona malvada. Ustedes no me conocieron, ustedes creen que yo nací pastor. Yo era malo y me gustaba ser malo. Maldoso, decían allá, maldoso. Yo era inteligente y usaba mi inteligencia para hacer males. Y me sentía feliz de hacer males. Pero algo cambió. En este pasaje que estoy leyendo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Yo podría gastarme un buen rato explicándoles cada una de esas 9 cosas, pero ni siquiera necesito explicar mucho. Nada más con esta lectura superficial ustedes pueden ver la virtud de cada una de esas cosas. Tú dices, qué bonito. ¿Se podrá vivir eso? ¿Se podrá vivir eso? Uno de mis programas favoritos cuando yo fui joven se llamaba Los Cachunes. ¿Alguien vio Los Cachunes? Híjole, yo pensé que era el único viejito aquí. Pero, era un grupo de jóvenes que se la llevaban muy bien. Y decía, qué suave tener amigos así. Nunca conocí yo eso no existe en el mundo real. El mundo real es un sálvese quien pueda. De verdad. Delante de ti tus amigos y cuando no estás, por la espalda te dan una puñalada. Te burlan, te ponen apodos, te critican. Eso es lo que realmente sucede en la vida real. Así que yo me hice negativo, dije, no, son todos hipócritas, entonces yo veo por mi propio bien. Imagínate que hubiera un lugar en el mundo donde la gente vive con amor, vive con gozo aún en medio de las pruebas, vive con paz interior y con paz en sus relaciones. Una persona que practica la benignidad, eso significa la excelencia y la amabilidad. Una persona, dice ahí, que practica la bondad, que no es maldosa, sino bondadosa. Imagínate un hogar, una persona que practica la fidelidad, la mansedumbre. ¿Qué es eso? Se parece a la humildad. Algún día les explicaré con más detalle, pero digamos humildad nomás para dejarlo sencillo. Imagínate un hogar, una familia, una persona que practique el dominio propio, que no se justifica diciendo, así somos en mi casa, yo soy mexicano, ¿qué? No, dominio propio, en lugar de vivir con descontrol, enojándose de todo. ¿Verdad que suena bonito? Les doy la buena noticia, sí se puede vivir cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Pero hay que estar dispuestos a morir. Por eso el 24 que sigue Pablo no quiere dejar dudas. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién es la carne? Tú eres la carne. Tú eres la carne. Tú eres la carne. ¿Quieres vivir así? Crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Deja que el Espíritu Santo te llene. Ese Espíritu Santo viene a tu vida cuando te conviertes a Cristo. Es la semilla que empieza la nueva vida. Y cuando crece en ti, deja ver su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Saben qué es eso? Vivir el fruto del Espíritu es el cielo en la tierra. ¿Alguna vez pensaste eso? El cielo en la tierra. Es Cristo en el mundo otra vez.
Tú ves esa manera de amar y dices, es que ese amor, solo conozco a alguien que ha amado así. Ese gozo, esa paciencia, esa amabilidad, solo hay alguien que conocemos que ha vivido así. Eso es precisamente, es Cristo en nosotros. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero sí vivía, porque está escribiendo, sí vivía, pero no vivía. Él murió a sí mismo, se rindió a Cristo y entonces Dios envió su Espíritu y el Espíritu de Cristo empezó a producir todo lo que les he explicado. No me contestes, ¿cómo vives tu vida? ¿Puedes ver en ti las evidencias del Espíritu de Dios? Tú no puedes controlar los que están afuera de ti. Solo puedes crucificar tu carne. Pero si lo haces, te rindes, aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, te conviertes de tus pecados a Dios, aceptas el sacrificio de Cristo que fue por ti, por amor a ti. En ese mismo pasaje que cité, Pablo dijo que Cristo lo amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo él. Ahí Pablo no dijo Cristo murió por los pecadores, él se personalizó del sacrificio de Cristo, dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Jesús lo crucificaron, Pablo no estuvo ahí, pero Pablo de todos modos dijo, él me amó y se entregó por mí. Hasta que una persona, cada persona, haga eso mismo, se personalice, se apropie de manera personal a Cristo, entonces de poco sirve que Jesús haya venido al mundo. Pero cuando nosotros decidimos morir a nosotros y aceptar a Cristo, que su Espíritu viva en nosotros, vamos a empezar a experimentar de manera orgánica, de manera natural, el fruto del Espíritu. Tú no ves a un árbol ahí como las gallinas, no, pujando. El amor. No tiene que, el árbol da en automático, de manera natural, su fruto. ¿No es cierto? Toma tiempo, pero garantizado. ¿O no? Igual cuando el Espíritu Santo está, muchas veces va a tener que obedecer, pero de forma natural Él va a ir produciendo ganas de orar, tener esperanza, amor, gozo y todo lo demás que hemos dicho. Así que, pues aquí está la oportunidad. Vives haciendo tu voluntad, te arrepientes, aceptas al Señor y si ya lo has aceptado, si el Espíritu ya está en ti, entonces quítate de en medio, quítate del volante, deja que el Señor tome el control de la máquina. Oremos. Señor, te damos gracias por la carta a los Gálatas, este maravilloso regalo que nos has dado, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a morir a nosotros, es una lucha de cada día. Gracias por haber enviado tu Espíritu a nuestros corazones. Y si hay entre nosotros personas que aún no experimentan este don de recibir el Espíritu Santo, a usted le digo, si usted se siente en esa posición, usted debe de arrepentirse de sus pecados, debe recibir la palabra del Evangelio, es decir, que Cristo murió por ti y te amó a ti, y aceptar que Cristo murió y te amó a ti, y que fue resucitado para que tú tengas una nueva vida, para que recibas el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, y empiece un nuevo principio para ti, una nueva vida. Vas a conocer lo que nunca te has imaginado. Claro que vas a tener temores, pero podrás confiar y vas a ver lo que Él puede hacer, como lo ha hecho en todos nosotros los que ya dimos este paso de fe. En nombre de Jesús, amén.